Durante años, el público creyó conocer a Amalia Mendoza, llamada la Tariacuri, una mujer fuerte, de voz recia, de carácter indomable, capaz de imponerse en un mundo dominado por hombres y excesos. Una figura que parecía hecha de hierro, pero hay verdades que no se cantan, que no se sepultan y que no se escriben en biografías oficiales. Verdades que solo sobreviven en susurros, y esta es una de ellas. Sin más, comenzamos. A finales de los años 80, el ambiente del espectáculo mexicano estaba marcado por un miedo silencioso. No se hablaba de ello, pero todos lo sentían. El SIDA comenzaba a cobrar víctimas, y no solo físicas, sino sociales. Bastaba un rumor para descubrir una carrera. Bastaba una sospecha para quedar marcado de por vida. Por eso, nadie preguntaba. Por eso nadie quería saber demasiado. En ese contexto aparece el nombre de Frank Moro, actor de reparto que después se convertiría en un galán indiscutible en la televisión. Presencia constante en el medio, carismático, cercano, siempre rodeado de gente, pero profundamente solo. Dentro del ambiente artístico se decía en voz baja que Frank llevaba una vida doble, que su orientación sexual era conocida por muchos, pero jamás admitida públicamente, que entraba y salía de redacciones fugaces, encuentros discretos y noches que nadie quería documentar. Amalia Mendoza, por su parte, ya era una mujer mayor. Había nacido en 1923. Para 1990, cargaba con casi 7 décadas de vida, de escenarios, de aplausos, pero también de silencios. La fama no cura la soledad, y la edad suele amplificarse. Según versiones de personas cercanas, Amalia atravesaba una etapa emocionalmente frágil. Sus apariciones eran menos frecuentes, su círculo íntimo se había reducido y su necesidad de compañía era real. Fue en ese cruce de vulnerabilidades donde, según relatos, ocurrió el encuentro entre Amalia Mendoza y Frank Moro. No fue un romance largo, no fue una relación formal, fue algo breve, carnal, impulsivo y profundamente imprudente. Se hablaba de noches discretas, de encuentros lejos de los reflectores, de un vínculo que nunca se pensó como peligroso. Nadie habló de protección, nadie habló de consecuencias, porque en ese tiempo hablar de eso era admitir que el medio era real. Las versiones más perturbadoras señalan que Frank Moro ya arrastraba una vida sexual desordenada, marcada por el riesgo y la negación, que aún sabiendo que algo no estaba bien en su cuerpo, continuó relacionándose sin advertir, sin detenerse, sin medir el alcance de sus actos. No por crueldad, sino por irresponsabilidad, por miedo a enfrentar la verdad y por la certeza de que admitir algo así equivalía a desaparecer del medio. Amalia, confiaba en su experiencia, en su instinto, en que nada malo podía ocurrirle después de todo lo que había sobrevivido. En ese exceso de confianza, según los rumores que circularon después, fue el principio de una tragedia silenciosa. Meses después, en ese encuentro comenzaron los cambios. No fueron inmediatos ni evidentes. Primero, fue un cansancio pertinaz. Luego, infecciones recurrentes, heridas que tardaban demasiado en sanar. Una debilidad extraña que no coincidía con su carácter. Los medios daban explicaciones ambiguas. El entorno hablaba de edad, de desgaste, de estrés. Pero en privado, las preguntas comenzaron a surgir. Se afirma que, tras una serie de estudios realizados con absoluta discreción, Amalia Mendoza, a sus 67 años, recibió un diagnóstico que cambió su vida para siempre. Un diagnóstico que no podía hacerse público. Un diagnóstico que, de saberse,
la habría condenado no solo a la enfermedad, sino al rechazo social y al escarnio mediático. Desde ese momento, según versiones cercanas, comenzó una vida marcada por el secreto. Durante casi 10 años, Amalia vivió con la enfermedad en silencio, medicación oculta, tratamientos discretos, apariciones públicas cada vez más limitadas, un aislamiento progresivo que muchos interpretaron como retiro voluntario. Nadie imaginó el miedo constante, nadie habló del dolor físico ni del desgaste emocional, porque el silencio era parte del trato no escrito del espectáculo. Frank Moro, mientras tanto, fue desapareciendo del radar. Su nombre se volvió incómodo, sus participaciones se redujeron, las llamadas dejaron de llegar. Algunos afirman que también él estaba enfermo, otros dicen que simplemente fue apartado. La verdad es que 3 años después moriría de SIDA. Como casi toda esta historia, Amalia Mendoza murió en el año 2001, oficialmente por causas distintas. El medio cerró filas, se rindieron homenajes, se habló del legado de arte, de historia, de música. Pero nadie, verdaderamente nadie, habló de lo que sucedió. Nunca se mencionó la década de lucha. Nadie habló del miedo, nadie habló del propósito que tenía esta mujer, porque hacerlo habría implicado señalar, incomodar y romper el pacto de silencio. Y ese es el verdadero drama de la historia. No el contagio en sí, sino todo lo que vino después, el ocultamiento, la negación, la protección de reputaciones por encima de la verdad. Amalia Mendoza, una mujer que enfrentó al público con fuerza durante toda su vida, enfrentó sola su última batalla. Hoy, esta versión sigue flotando en el aire, sin documentos, sin confirmaciones, sin desmentimientos, y quizás nunca lo habrá, porque hay historias que el espectáculo decidió enterrar para siempre, historias donde nadie gana, pero muchos callan, y la pregunta final queda para ti que escuchas. ¿Cuántas tragedias más se vieron en silencio para proteger una imagen? ¿Cuántas vidas fueron marcadas por decisiones tomadas en la oscuridad? Porque en el mundo del espectáculo el silencio no siempre es inconsciente y a veces es cómplice. Muchas gracias y hasta la próxima. Presto, 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 Superchef 2. La moderna olla de presión más práctica y rápida. Cocinando con Presto cocina mejor y en mucho menos tiempo. Además, Presto Superchef 2 le da más seguridad por su válvula automática de escape y también por su control automático de presión. Su efectivo cierre hermético conserva las vitaminas, sustancias nutritivas y el sabor natural de todos los alimentos. Con Superchef 2 ahorra 3/4 partes del combustible que usted gasta normalmente. Con Presto, Presto, Presto Superchef 2, usted puede preparar su cena navideña en mucho menos tiempo y gastará solo 30 centavos de gas. Presto Superchef 2 le desea una muy feliz Navidad.